de la armadura de Dios, endosando las armas de la luz, porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, mas contra los espíritus del mal que viven en el mundo de tinieblas. Ceñidos por la verdad, revestidos de la justicia de la cruz, que no se resiste al mal, mas lleva sobre sí los pecados de los demás. Bueno, buen domingo a todos, con este Domingo de Ramos que comienza y con el que vamos a empezar la Semana Santa, la Semana Grande, la Semana del cristiano, la Semana de la Iglesia, no sé cómo decirlo, la mejor semana del año, ¿no? En ella celebramos el misterio de la fe, lo más importante para nosotros, pero podemos caer en simplemente pensar que la Semana Santa pues son las procesiones o son las películas que podemos ver por la televisión o cosas así, ¿no? Y olvidarnos de que durante la Semana Santa no solo lo único que hacemos es celebrar pues una serie de liturgias especiales diseñadas única y exclusivamente para la Semana Santa, ¿no? Sino que durante la Semana Santa celebramos un acontecimiento que nos ha salvado. ¿Y esto por qué lo digo? Porque es muy importante que podamos entrar en ver que Jesucristo no es una idea. Jesucristo no es, o el cristianismo en general, la religión, no es una idea, no es, bueno, pues una forma de vida la que yo me hago pues como cualquier otra forma de vida, como lo puede ser el budismo, lo puede ser el islam o lo puede ser cualquier otra religión. El cristianismo es un acontecimiento histórico. Jesucristo es un acontecimiento histórico, no es un concepto, no es una idea, no es un maestro de ideología, no sé, que vino aquí a explicarnos pues una forma de vida para vivir más o menos bien, ¿no? Que a veces a lo mejor pues eso es lo que convertimos nuestra religión, el cristianismo. No, Jesucristo no es eso.
Jesucristo es un acontecimiento. Es Dios entrando en la historia del hombre, haciéndose carne, haciéndose ser humano, con las mismas limitaciones que tenemos tú y yo, sin poder alguno especial. Cristo no era más fuerte que nosotros, no tenía más capacidad de sufrimiento que nosotros, era como tú y como yo. Lo único que diferencia a Jesucristo de ti y de mí es que Él no nació con pecado original. Todo lo demás que Jesucristo hace, lo hace como ser humano. Dice, creo que es la carta a los Filipenses, creo que es esta, que dice que Jesús, bueno, no lo voy a decir literal, ¿no? Pero Jesús anonadó su divinidad, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, anonadó totalmente su divinidad cuando se hizo carne. Y anonadar significa anonadar. Anonadar significa que hizo nada su divinidad. Es decir, que aunque Jesucristo, hombre, en carne, era la segunda persona de la Trinidad, no actuaba o no hacía las cosas que hacía por ser la segunda persona de la Trinidad. Era un ser humano como tú y como yo, que dentro, es verdad, estaba la naturaleza divina, la segunda persona de la Trinidad. Pero todo lo que hacía, lo hacía como hombre. ¿Qué ocurre? Que Jesucristo es obediente a su Padre. Obedece en todo, ¿no? A su Padre. Él tiene una consciencia de ser hijo de Dios que le hace, o con la que él obedece en todo a su Padre, se deja llevar en todo por su Padre y deja actuar a su Padre en todo. De manera que si pudiéramos compararlo de alguna forma, que no sé hasta qué punto las comparaciones siempre luego dejan limitaciones, ¿no? Pero podríamos decir que Jesús, o sea, que Dios Padre quiere actuar a través de la segunda persona de la Trinidad que está anonadada en la persona de Cristo. Y entonces Dios, a través del Espíritu Santo, le dice a Cristo lo que tiene que hacer. ¿Qué ocurre? Que el Espíritu Santo no encuentra obstáculo en Jesucristo. No hay nada en Jesús que se oponga al Espíritu Santo, a la voluntad del Padre. Y entonces el Espíritu Santo obra con fuerza y con poder, pues todo lo que hemos visto en la vida de Jesús, todos los milagros que hacía Jesús, el andar sobre las aguas, las sanaciones que hacía, las expulsiones de demonios que hacía, todo lo hacía el Espíritu Santo a través de él, porque no encontraba obstáculo en Cristo. Lo mismo que el Espíritu Santo puede hacer en ti o en mí. De manera que si nosotros somos obedientes al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, si somos dóciles, si nos dejamos llevar por Él a donde Él quiera, Él en nosotros puede obrar las mismas cosas que obraba en Jesucristo. Porque Jesucristo no las hacía por ser la segunda persona de la Trinidad, sino por ser obediente a su Padre, a través del Espíritu Santo. Entonces, si tú y yo somos obedientes, somos dóciles al Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros pues todo lo que hacía Jesucristo. Dice Jesucristo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago. Dice, y hará aún mayores que las que yo he hecho o que las que yo hago. Porque yo me voy al Padre, ¿no? Es decir, creer en Jesús es ser dócil a Jesús. ¿Y cómo se puede ser dócil a Jesucristo?
Pues ser dócil a Jesucristo es dejarnos imbuir, no sé cómo decir, revestir de Él. Pero no solo por el tema de pues, hacer buenas obras o ser buena gente, buenas personas o cosas así, ¿no? Sino pensar como pensaba Él. Ver el mundo como lo veía Él. Fíjate, me viene así a la mente ahora una cosa. Dice, el que te abofetee en una mejilla, ofrécele la otra. ¿No? Y entonces, esto que nosotros lo hemos escuchado tantas veces, piensa cuántas veces en la práctica lo has hecho. Porque yo voy a pensar también cuántas veces en la práctica lo he hecho yo. Pero ¿cuántas veces lo has hecho? Seguramente muy pocas. Puede haber momentos contados en que, por la gracia de Dios, has puesto la otra mejilla. Pero generalmente cuando la otra persona te odia, cuando la otra persona te rechaza, cuando la otra persona te hace algo que no es lo que tú quieres, te resistes, ¿no? Me encanta esta palabra porque es de lo que estamos hablando, ¿no? Te resistes al mal. Ahí está el ver el mundo como lo veía Cristo o verlo como lo ves tú o como lo veo yo, ¿no? Entonces, dice Jesucristo, el que crea en mí, es decir, si tú crees que el mundo es como lo ve Cristo, no encontrará, entonces crees en Cristo y no encontrará Él ningún obstáculo para poder actuar a través de ti. Si tú dices, ah, no, es que eso, Jesucristo porque es Dios y claro, muy bien, pero yo no soy Dios, pues eso es un obstáculo que Él encuentra para poder actuar en ti, para poder actuar a través de ti. Entonces, este creer en Jesús es importantísimo porque al final es verlo todo como lo veía Él, creerlo todo como lo creía Él, plantearnos la vida como se la planteaba Él. Fíjate que hay una cosa que llevo dándole así vueltas estos días. Jesucristo no muere por el simple hecho de que por mi culpa. No sé, ahora lo explico. O sea, Jesucristo no es, bueno, me toca ir a la cruz porque Dani ha pecado y la única forma de arreglarlo es que yo muera en la cruz. No, él podría haber hecho clean y habría arreglado perfectamente todo, absolutamente, el desastre que yo he ocasionado o que has ocasionado tú. No, Jesucristo muere en la cruz no porque yo he creado un mal que Él tiene que arreglar, que es verdad, entiéndeme lo que quiero decir, pero no es eso lo que le lleva a la cruz. Lo que le lleva a la cruz es su voluntad de morir. Cristo va a la cruz porque su Padre quiere que vaya a la cruz. Ahora, sin embargo, cuando nosotros nos detectan un cáncer o nos dicen cualquier cosa que no nos gusta, que nos desagrada, que nos hace sufrir o cualquier cosa, enseguida nos resistimos porque no queremos sufrir. Y pensamos que el mal está en el otro que ha venido a hacerme un daño a mí con lo a gusto que yo estaba. Creer en Jesús, según esta reflexión mía, recuerdo que yo ni soy teólogo ni soy nada, esto es, pues si te puedo ayudar bien y si no, pues ya está. Pero creer en Jesús es ver la vida como la veía Él. Entonces, si a mí hoy me pasa una injusticia, algo que no me gusta, algo que yo creo que no es justo, en vez de culpar a los demás, pues ver el mundo como lo veía Jesús. Es la voluntad de mi Padre que yo viva esto. Y si es la voluntad de mi Padre que yo viva este cáncer, si es la voluntad de mi Padre que yo sufra tal rechazo o que viva en tal... ¿Por qué no me voy a subir a la cruz?
No subo a la cruz por culpa de otra persona o por culpa de un acontecimiento. Subo a la cruz porque es la voluntad de mi Padre. Porque mi Padre quiere resucitarme. Quiere que mi naturaleza sea divinizada, deificada. Jesús, su naturaleza es una naturaleza humana como nosotros. Después de su resurrección ya su naturaleza no es la misma que la nuestra, porque ha sido divinizada. Toda la plenitud de la divinidad, de la segunda persona de la Trinidad, impregna completamente su naturaleza. De manera que después de la resurrección vemos que Jesucristo hace cosas que antes no hacía. Aparece y desaparece, atraviesa hasta... está en todas partes, habla a un apóstol, habla al otro, porque su naturaleza ha sido divinizada. Y eso ha ocurrido a través de la cruz. Él se ha subido porque era la voluntad de su Padre, no porque era la voluntad de la maldad de la humanidad, sino porque era la voluntad de su Padre. Nosotros estamos tan a gusto en nuestra maldad, sin saber que nos íbamos a condenar. Pero la voluntad del Padre ha sido que su Hijo muriera en la cruz y de esta forma nos ha salvado a nosotros. Pero porque era la voluntad de su Padre. Y la cruz que tú y yo tenemos hoy es la voluntad de Dios para nosotros. A veces usamos el término Dios permite el mal. Es verdad que Dios no quiere el mal, pero que Dios lo permite. Pero a veces en ese permitir de Dios lo convertimos a Él como en una especie de sujeto pasivo, como si Él estuviera de brazos cruzados porque no puede hacer nada, porque está totalmente limitado, ya no es todopoderoso, porque los todopoderosos somos nosotros o nuestra maldad, ¿no? Él lo único que puede hacer es arreglarlo después. Y no entramos a lo mejor pues, en esta otra forma de ver el mundo, ¿no? Jesucristo no, yo creo que en ningún momento se le pasa por su cabeza que su Padre no sea todopoderoso. De hecho, cuando le preguntan, creo que es cuando Pedro corta la oreja del soldado, Jesucristo dice, guarda tu espada. ¿Es que acaso no crees que yo puedo ahora mismo decirle a mi Padre, pedirle a mi Padre, y Él no enviaría 12 legiones de ángeles a salvarme? Jesucristo sabe que su Padre es todopoderoso, pero Jesucristo sabe que su Padre quiere que viva ese acontecimiento de sufrimiento en su vida, esa cruz. Eso es creer en Jesús, tener esa visión, ver el mundo como lo veía Él, no resistirnos a pensar así, a pensar como pensaba Cristo. Entonces, si creemos en Jesús, haremos incluso obras mayores que las que hace Él, que las que hizo Él. No porque me lo inventé yo, porque Jesús lo promete. Entonces, ¿por qué no hacemos las obras que hace Jesús? Pues quizá porque no creemos en Él. A lo mejor sí, con nuestra cabeza creemos en Jesús, pero con nuestra vida, con nuestro ser, que es mucho más que nuestra cabeza, no lo hacemos. En nuestra cabeza sí creemos que amar lo hemos convertido en utópico, pues es una utopía amar al enemigo, dar la vida por él, pues qué bonito suena. Pero con nuestro ser no lo hacemos. Con nuestro ser, cada vez que nos enfrentamos a un enemigo, lo que nos sale es el rechazo, el destruirle para que no nos destruya a nosotros, el defendernos en el fondo, el resistirnos al mal. Y creer en Jesús es no resistirse al mal. Y esto es algo que lo tiene que hacer Jesús en nosotros, ¿no? Pero debemos dejarle. ¿Y cómo le dejamos a Jesús hacer esto en nosotros? Pues creyendo que lo que Él dice es verdad. Aceptando que su vida, la vida de Jesús, es verdad. Y cogiendo mi vida y poniéndola en la vida de Jesús. Y dejando que mi vida sea juzgada por la vida de Jesús. Si Jesús, toda su vida, su cruz, es verdad, todo lo que en mi vida hay que no es
igual que Jesús, es mentira. Y si tú y yo hoy nos dejamos juzgar por la vida de Cristo, por la cruz de Cristo, y aceptamos que nuestra vida es una mentira, vivimos una mentira, automáticamente el Espíritu Santo, que está sobrevolándote, está esperando, porque automáticamente te abrirás a la acción de Jesús. Y entonces el Espíritu Santo entrará en ti y te dará testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, de que Él es el que hace la obra en ti. Y te hará capaz. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su casa, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esta noche comeréis la carne asada a fuego, y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo, ni cocido en agua, sino asado al fuego, con cabeza, patas y vísceras. No dejaréis restos para la mañana siguiente, y si sobra algo, lo quemaréis. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Pues quería leeros un poco este texto del Éxodo, porque pues empieza la Semana Santa y viene la Pascua, ¿vale? Hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de este texto, ¿no? Una de las frases decía: la sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. No sé por qué lo asociaba, ¿no?, con esto de el que crea en mí. La sangre de Cristo será vuestra señal en las casas donde habitáis. ¿Y qué es la sangre de Cristo? Dice: esta es mi sangre derramada por vosotros. Esta es la sangre de Cristo. Una alianza que ha hecho Él con nosotros. Una alianza en la que nosotros no hemos hecho absolutamente nada, nada más que recibirla. Él ha hecho un pacto, una alianza contigo y conmigo. Y lo único que tú puedes hacer es aceptarlo. Nada más. Si lo aceptas, Jesucristo obra maravillas en ti. Hace Pascua contigo, te libera de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud de las mentiras del diablo, de sus ideas, de sus ideologías, y te hace libre. Dejarse mojar, dejarse, ¿cómo se dice?, asperjar con la sangre de Cristo, marcar mi casa con la sangre de Cristo, dejarme perdonar por Cristo, porque me quiere tal y como soy. No ha dicho Cristo: derramo mi sangre si tú cambias. Demuéstrame que me quieres y entonces derramaré mi sangre por ti. No, Cristo la ha derramado por ti y por mí cuando éramos enemigos de Él. La prueba de que Dios nos quiere es que nosotros, siendo pecadores, que es lo mismo que decir siendo enemigos de Dios, Él dio la vida por nosotros. Otra cosa que me llamaba la atención de
de la palabra es esto que dice: toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Resonaba fuerte en mí, es verdad que con cierta violencia, ¿no? Porque choca con la religiosidad natural que nos hemos construido a nosotros mismos, de ay, pobrecito Dios, que no sufra por mí, ¿no? Y dice: toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Si yo soy ese Israel y ese cordero es figura de Cristo, debo sacrificarlo. Esto que lo digo así, que suena un poco, y quizá incluso con razón, violento, es mandato de Dios a Moisés. Toda la comunidad de Israel lo matará. Porque, aunque suene mal, si no dejas que Cristo muera por tus pecados no serán perdonados. Dejar que Cristo muera por mis pecados, sacrificar a Cristo, aceptar, en cierta manera, para que suene más a nuestro lenguaje, que nosotros somos ese Israel, que hemos cogido al Cordero, a Cristo, y lo hemos degollado para ser alimentados por Él. Porque si no lo acepto, si no acepto que yo he matado a Cristo, que yo hoy mato a Cristo con mis pecados y que mañana con mis pecados mataré a Cristo, si yo no acepto que Cristo está muriendo por mis pecados no van a ser perdonados nunca. Hay un santo, San Jerónimo, que dicen que es el autor de la Vulgata, ¿no?, de la traducción latina de la Biblia, y dice que se retiró a unas cuevas, creo que por este tema, un poco de dedicarse a traducir la Escritura, y que en un momento determinado se le apareció Jesús y le dijo: Jerónimo, ¿qué me das o qué me ofreces? Y Jerónimo le dijo: bueno, pues te ofrezco todas mis obras, las obras buenas que hago. Y Jesucristo decía así: no, Jerónimo, ¿qué me ofreces? Y él decía: pues no sé, la obra esta que estoy haciendo, la traducción de la Escritura, mis horas dedicadas a traducir la Biblia. Y Jesucristo: no, ¿qué me ofreces? Y así varias veces, hasta que ya, habiendo agotado todo, Jerónimo le dijo: Señor, pues lo único que puedo ofrecerte son mis pecados. Y entonces Jesús le dijo: eso es lo que quiero, ¿no? Jesús lo que quiere de ti son tus pecados. Porque no hay nada bueno que tú puedas hacer por Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque lo bueno que tú haces es Cristo haciéndolo en ti. Es porque Cristo te ha puesto el deseo de hacerlo y Cristo te ha dado la capacidad para hacerlo. El querer y el obrar vienen del Señor, dice San Pablo. Es decir, si tú quieres hacer algo bueno es porque Cristo ha puesto ese deseo en ti. Y en ese momento no ha habido resistencia y has deseado hacer eso bueno. Y lo estás haciendo porque Cristo lo está obrando en ti. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo podemos darle al Señor? Si no podemos ni darle los rosarios, porque rezar el rosario es algo que Él pone en nuestro corazón y nos capacita para rezarlo, entonces, ¿qué le puedo yo ofrecer al Señor? Pues lo único que le puedo ofrecer son mis pecados. Dárselos a Él. Descargar en Él mis iniquidades. En el fondo, sacrificar
al cordero degollado. No, toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Eso es para mí lo que significa esta palabra, ¿no? Este trocito. Dar mis pecados a Cristo, dejar que mis pecados maten a Cristo. Porque al matar a Cristo, mis pecados quedan anulados, mis pecados quedan destruidos. Y a cambio Cristo me da su vida, la vida eterna, la vida que no se acaba, para divinizarme y para hacerme Cristo en esta tierra para los demás, para hacerme otro Cristo. Y por último, otra cosa que me llamaba la atención de esta palabra es la parte en la que decía cómo comer la Pascua, ¿no? Decía, la comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os la comeréis a toda prisa, porque es Pascua, el paso del Señor. Y esto me llamaba mucho la atención y por eso también era por lo que ponía el canto que habéis escuchado al inicio de este vídeo, que pertenece a Kiko Argüello, que es el iniciador del camino neocatecumenal. Y a mí me gusta mucho este canto porque es la palabra de Dios cantada y Kiko añade la interpretación, digamos, de ciertas cosas que dice esa palabra. Y a mí me ayuda mucho pues para entrar en esta palabra, ¿no? Entenderla y dejarme salvar por ella, dejarme transformar por ella, ¿no? Decía la Escritura, la cintura ceñida. ¿Cómo comer la Pascua? Con la cintura ceñida. Y aquí me vienen muchas cosas, ¿no? La primera, obviamente, me venía lo que decía el canto, ceñidos con la verdad, revestidos de la justicia de la cruz. Esta es la verdad, la justicia de la cruz. Lo demás es mentira. Si mi justicia no es la justicia de la cruz, mi justicia es mentira, mi justicia es injusticia. Ceñidos con la verdad. Y la verdad es la justicia de la cruz, el amor al enemigo, el amor al que desea mi mal, el no resistirme al mal, el poner la otra mejilla, amar a los enemigos. Es el mandamiento de Jesucristo. Esta es la justicia de Dios. Dios ha mostrado su justicia al mundo en la cruz de su Hijo Jesucristo. Este día de la ira, día de la justicia, del que habla la Escritura, los profetas, es el día en que Dios sacrifica a su Hijo por ti y por mí. Es el día en que Dios hace justicia matando a su Hijo. Es el día en que Dios hace justicia amando a sus enemigos, que somos tú y yo. Esa es la justicia, revestidos con la justicia. Comer la Pascua revestidos, ceñidos con la verdad, con la justicia de la cruz. Y luego me venía también, respecto a esto de ceñidos, lo que le dice Jesucristo a San Pedro. Dice, cuando eras joven, tú mismo te ceñías, ibas y venías donde querías. Dice, pero cuando seas mayor, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres. Y dice el Evangelio de San Juan que hablaba de la forma en la que Pedro iba a morir. Pues este ceñirse la cintura al final es también esto, ceñirte para dejar que otro te ciña, dejar que el Señor nos ciña con su justicia y nos lleve a donde nosotros no queremos, porque ese lugar que no queremos es el lugar de nuestra salvación. Ese lugar es la cruz. Ni tú ni yo queremos ser crucificados. Pero es el lugar de la salvación. Comerás la Pascua con la cintura ceñida. Comerás la Pascua deseando hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Amar al enemigo. Amar, perdonar a esa persona que eres incapaz de perdonar, que no quieres perdonar, mejor dicho. Que la tienes atada con tu rencor o tu odio o tu indiferencia, pues estar ceñido con la verdad es desatar a esta persona,
hacer la voluntad del Padre, amar al enemigo, ¿no? Las sandalias en los pies. Y este canto que ponía al principio decía: calzados con el celo por anunciar el Evangelio. Calzados con el celo por anunciar el Evangelio. Fíjate que no dice con las ganas de anunciar el Evangelio o con el ánimo para anunciar el Evangelio, sino con celo por anunciar el Evangelio. Dice la Escritura que Dios es un Dios celoso, es un Dios que tiene celos de los ídolos a los que nosotros le pedimos la vida. Los celos de Dios le llevan a destruir a tus ídolos para enamorarte de nuevo a ti. Ojalá los novios, los matrimonios, incluso las amistades, pudiéramos tener este mismo celo de Dios, que lleva a que cuando vemos que la otra persona de alguna forma nos es infiel, nos traiciona, eso nos lleva a destruir los ídolos, a querer seducirla, a querer amarla más que aquellos que han mostrado algún tipo de amor por esa persona, ¿no? Amarla más para que nuestro amor gane en vez de mostrar violencia, ¿no? Pues Dios es un Dios celoso y el Evangelio se anuncia con celo. ¿Con celo qué es? Que a mí no me vale nada más. El cristianismo no es una religión más. El Evangelio es la verdad. El Evangelio es Cristo mismo. Cristo es la verdad. O se está con Cristo o se está contra Él. No hay término medio. Anunciar el Evangelio con celo. Calzados con el celo por anunciar el Evangelio, ¿no? Decía la Escritura. Y dice el canto también, escudados, no sé cómo dice, con el escudo de la fe. Y este escudo, este Evangelio, esta fe, ¿cuál es? Que Cristo me ama, ¿no? Lo dice el canto, que Cristo me ama ciertamente, que ha dado la vida por mí, cuando yo era malvado y pecador, no cuando yo era bueno, no antes de ser malvado. Cristo ha dado la vida por mí cuando yo era malvado y pecador. Este es el Evangelio. Lo demás es tontería. Anunciar el cristianismo como si fuera una religión más en la que hay que cumplir una serie de cosas para que Dios no se enfade con nosotros o para tenerle contento, no es anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio es anunciar con mi propia vida que a mí Cristo me ama siendo su enemigo. Ha dado la vida por mí. Jesús es la verdad. Y si Él es la verdad, todo lo demás es mentira. Eso no quiere decir que no respetemos que otras personas sean libres para elegir lo que quieran. Pero una cosa es respetar y otra cosa es aceptar que, bueno, tan verdad puede ser lo suyo como puede ser lo mío. No. Jesús es un acontecimiento histórico en mi vida. Jesús ha dado la vida por mí. Jesús es la verdad. A mí no me ha salvado la New Age, no me ha salvado Buda, no me ha salvado... A mí me ha salvado Cristo. Él ha dado la vida por mí. Él es la verdad. Y luego decía, con el bastón en la mano, ¿no? Decía, lo comerás con la cintura ceñida, las sandalias en los pies y un bastón en la mano. Y a mí este bastón me venía la imagen de la cruz, el bastón de Moisés, ¿no? ¿En qué me apoyo yo? Pues el bastón, cuando vas haciendo una peregrinación, al principio no lo necesitas, pero luego hay un momento que dices, ostras, qué bien me viene el bastón, ¿no? Es el apoyo, es lo que me ayuda a caminar. Cuando ya no puedo más, lo que me ayuda a caminar es el bastón que llevo. Y este bastón, para mí, es la cruz de Cristo. Lo que me ayuda a caminar es apoyarme en la cruz. En mi cruz, que es la cruz de Cristo, ¿no? Pero en la cruz de Cristo en mi vida. ¿Y cuál es tu cruz? A mí hay una cosa que me dijeron una vez que
que creo que puede ayudar a todos, ¿no? ¿Cuál es tu cruz? Pues imagínate que ahora Dios te concediera por un momento ser Dios, con todo su poder, y te diera la oportunidad de quitar una sola cosa de tu vida. Y olvídate de, no, quitaría el pecado, no. Cosas reales, concretas. Una cosa que te haga sufrir. ¿Qué quitarías? Solo una. Pues seguramente eso que quitarías de tu vida es tu cruz. Dentro de que hay muchas cruces en nuestra vida, pero una concreta es tu cruz. Es la cruz de la que cuelgan el resto de cruces, ¿no? Y esta cruz es nuestro bastón. Porque ese sufrimiento que tú tienes en tu vida, que yo tengo en la mía, es el único en el que estamos desnudos, como Cristo en la cruz, que estaba desnudo. No tenía nada. Nos desnuda frente a la gente, frente a Dios mismo. Cuando la vemos que viene de Dios, nos hace apoyarnos en Él. Porque nos presenta de una forma tan débil, tan nada, que o me apoyo y espero en Dios, o ¿qué puedo hacer? Si estoy clavado en la cruz, no puedo ni bajarme de ella. Estoy atado de pies y manos en la cruz. Cuando yo la acepto en mi vida, de pronto mi cruz se vuelve una cruz gloriosa, una cruz donde yo me encuentro con el Señor, donde el Señor se une a mí. El esposo se une con la esposa. Hay un himno muy antiguo sobre la cruz que habla de esto, ¿no? La cruz gloriosa, dice el lecho de amor. El lecho de amor. El lecho, la cama, ¿no? La cruz es esa cama, ese es el lecho de amor donde nos ha desposado el Señor, donde Él se ha acostado y ha engendrado un hijo, que eres tú, que soy yo, un hijo de Dios, libre, ¿no? Jesús en la cruz es un hombre dándose completamente todo lo que tiene, lo más profundo de Él, entregándoselo a su mujer y engendrando un hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? Engendrando un hijo. Y este bastón también puede ser, como decía el canto, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, ¿no? Dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación. Esta espada del Espíritu, este yelmo de la salvación, es la promesa de Dios. La palabra de Dios no es simplemente pues una serie de palabras que Dios ha dado para que yo me las estudie y aprenda un poco qué es lo que tengo que hacer. La palabra de Dios es una promesa que Dios ha hecho en mi vida, y es que me ama y me va a salvar. ¿Y qué hago yo? Nada. Creer que Él lo va a hacer. Y en ese creer ya viene todo. Ya viene el dejarle hacer, el dejar que Él haga y deshaga en mí lo que haga falta. Y que me lleve a un sitio y me lleve al otro, ¿no? Creer en la promesa de Jesús es esta palabra de Dios, es esta espada del Espíritu. Porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre. La lucha del pueblo de Israel no era contra hombres de carne y hueso, era contra, aunque estaba el faraón y los soldados y tal, pero en el fondo era la figura de la lucha contra Satanás y sus mentiras, y sus ideologías, y sus conceptos intelectuales, y sus poderes también de tinieblas. Que es tu lucha y la mía. Luchar contra Satanás. No se trata de luchar contra tu marido, ni contra tu hijo, ni contra el amigo que no hace lo que tú quieres, ni contra el vecino de arriba, ni contra el dinero que no tienes, ni contra tu jefe, ni contra... Tu lucha y la mía es contra los espíritus del mal que habitan en el aire, dice la Escritura, y que buscan interpretar nuestra vida por nosotros, sacando de la ecuación a Dios.
Y entonces nos presentan a una vida en la que Dios no existe, todo es casualidad. A mí me ayudaba mucho una vez que me ponían un ejemplo, y es que Dios nos enseña, nos muestra la cruz, ¿no? Y nos dice, mira quién hay en la cruz, quién ha dado la vida por ti. Si tú te subes a la cruz estarás unido a este, que es el Dios que ha creado el universo. Pero el demonio nos la presenta, lo que pasa es que esta no mola porque tiene una medallita, pero nos la presenta así, una cruz vacía, una cruz que nos aterroriza. Pues al final el demonio nuestra vida la interpreta, y entonces pues claro, entramos en ese dar y tomar de justicierismo, no sé cómo decirlo, en el que buscamos hacer justicia, que nos hagan justicia, y en el fondo todo es pues castigar al otro, hacer daño al otro, que el otro piense como pienso yo, etc., ¿no? Entonces, sin embargo, si pasamos y vemos la vida como nos la presenta Cristo, nos damos cuenta de pronto que nuestra vida nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, no es contra hombres de carne y hueso, sino que es contra los espíritus del mal, que nos engañan. Y en esta lucha, no sé por qué decía yo esto. Ah, sí, porque en esta lucha tenemos un arma, tenemos un bastón, tenemos una espada, que es la palabra de Dios, la promesa de Dios, que Dios me ha prometido que me ama, tal y como soy. Y me da igual lo que diga Satanás. Satanás me dirá que soy muy malo, que no me merezco el amor de Dios, que siempre voy a ser el mismo, que me va a matar, que me odia, que acabaré en el infierno. Pero frente a todas esas mentiras del diablo, que puede añadirse mucha más, que si tu marido en realidad no te quiere, que tu hijo no te agradece las cosas, que no sé qué, que tú no te mereces nada de lo que estás viviendo, pues frente a esa mentira está la palabra de Dios, el tajo de la palabra de Dios. Dios me ama, Dios me ha prometido que me ama tal y como soy, que me da su vida, coronados con la salvación. ¿Cuál es esta corona de la salvación? Pues decía el canto que poníamos al principio, decía que Cristo Jesús ha resucitado, que la muerte ha sido vencida. Que a mí me da igual lo que me digas, Satanás, demonio, el que sea, porque la muerte ha sido vencida, porque Cristo te ha vencido. Y Cristo volverá, decía el canto, que volverá y nos llevará con él. Cristo volverá. ¿Cuándo? Pues ojalá volviera hoy. Ojalá venga en esta Pascua y me llevará con él. Ese es el casco de la salvación. Pues que en esta Semana Santa podamos vivir todas las celebraciones que vamos a vivir en la distancia, pero que las podamos vivir no como una liturgia que hay que hacer para cumplir con los actos de Semana Santa, sino que podamos vivir los acontecimientos históricos que han pasado en la vida de Cristo y que en esta Semana Santa se repiten en nosotros. Nosotros somos los que en el Domingo de Ramos vamos a cantar Hosana al Hijo de David, que viene a Jerusalén, que viene a ser entronado, sin darnos cuenta de que Él viene a ser entronado en la cruz y que le vamos a matar nosotros. El mismo que dice Hosana al Hijo de David es el que dentro de unos días le estará matando. Poder ver cómo se da en alimento, instituye la Eucaristía para nosotros, nos manda lavarnos los pies unos a otros, perdonándonos unos a otros, poniéndonos al servicio unos de otros, sin mirar quién es el mayor en el Jueves Santo, amando la cruz, dejándonos juzgar por ella, reconociendo que la cruz es la verdad, que vivir crucificado es la verdad, que la forma de amar de Cristo es la verdad en el Viernes Santo, y que, por tanto, si mi forma de amar
no se parece a esa forma de amar, mi forma de amar es mentira. Y da igual los años que tengas, pues has vivido en la mentira toda tu vida. Mi forma solo estaré en la verdad o viviré en la verdad si mi forma de amar es la misma que la de Cristo. Entonces el Viernes Santo dejarnos juzgar por la cruz y ver si nuestra forma de amar es la suya o no. Y si no es la suya, pues reconocer que necesitamos el Espíritu Santo para que nos conceda amar de la misma forma en la que ama Jesucristo. Y el Sábado Santo, que para mí es un día precioso, es un día de silencio, un día en el que la Iglesia no hace nada litúrgicamente, simplemente espera, porque el que está haciendo las cosas es Jesús. El Sábado Santo Jesús está descendiendo al infierno, descendiendo a tu infierno, buscando en lo más profundo de tu infierno a Satanás para destruirle, destruir su poder, romper los lazos que nos atan a él y poder sacarnos, liberarnos, arrancarnos de las garras de Satanás para hacernos libres. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada, esperar en silencio que él haga las cosas. Y la Iglesia no hace nada ese día, está esperando a que Cristo termine lo que ha comenzado y luego dejarnos entrar de lleno en esta vigilia pascual que de la noche profunda, de la oscuridad profunda, nos saca a la luz de la libertad, a la luz de Cristo, ¿no? A mí siempre me ha llamado muchísima la atención la vigilia, porque sobre todo cuando la vives toda la noche, no sabes nunca en qué momento de pronto has cambiado. A mí, por lo menos es una experiencia mía, ¿no? Empieza la vigilia, empiezan las cosas, las liturgias que son bellísimas, los cantos, y de pronto cuando te quieres dar cuenta, acaba la Pascua y estás resucitado. Y dices, pero ¿en qué momento ha resucitado Cristo en esta noche? No me he enterado. ¿En qué momento he resucitado? ¿En qué momento yo he pasado de la muerte a la vida con Él? No me he enterado, pero estoy contento. Cristo ha vencido la muerte en mí, me ha liberado, ¿no? Y yo no me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque yo no estaba haciendo nada. Yo simplemente estaba dejándole hacer a Cristo, ¿no? Dejándole hacer a Cristo. Y entonces de pronto, cuando parecía que yo iba a ser subyugado por la noche, por la oscuridad, por las tinieblas, por el sufrimiento, por el dolor, por el sinsentido, de pronto aparece Cristo y resucita en mí, y me hace resucitar con Él, y amanece, y es el domingo de resurrección, donde Jesucristo ha sido constituido Señor y Kyrios,